les bendiga. Damos la bienvenida a todos. Muy bien. Quiero comenzar compartiendo un tema que forma parte de todo lo mismo que el Señor viene hablándonos, que es edificarnos, construir en nuestras vidas. Y quiero que te vayas al libro de Jeremías. Jeremías, un profeta de Dios, en cual el Señor le dio una ilustración muy poderosa que sigue siendo importante para nosotros hoy. Jeremías 18, cuando lo tengas, sí, aquí lo tengo. ¿Todavía nadie? Muy bien, hay uno que lo tiene. Abby, no te olvides de mí. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por internet. Deseamos que la palabra pueda llegar a sus corazones. Amén. ¿Ya tenemos Jeremías 18? ¿Sí? Muy bien. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero, si esos pueblos se convierten de su maldad contra el cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Este es un texto que habla, se predica solo. Es un texto tremendo, ¿no es cierto? Como tantos que hay en la palabra del Señor. Y Dios quería instruir, darle una lección objetiva, ¿no es cierto?, a Jeremías. Y le pide que él quería hablarle del pueblo de Israel. Pero esta lección también se aplica al pueblo de Dios, a nuestras vidas, a mi vida y a tu vida, ¿no es cierto? El alfarero representa Dios y el barro es eso que nosotros somos. Hemos sido formados del barro y es allí donde Dios trabaja haciendo obra de arte, una vasija que puede ser para la excelencia y el poder de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, comienza un proceso de transformación y de cambios en nuestro interior? Quizás, no es cierto, no entendemos todo, pero Dios trabaja con nuestras vidas porque el deseo de Dios es transformarnos, es que nosotros podemos llegar a ser lo que Él diseñó para nuestras vidas. Nosotros por lo general venimos deshechos, ¿no? Venimos como migajas de pan y allí le entregamos al Señor y Él jamás desecha a nadie. No importa en el estado en que llegamos al Señor, Él toma nuestras vidas y Él comienza a trabajarlos. ¿Sabe hasta cuándo? Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo?
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea de nuestras vidas. Y sabe que la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, Dales, para tu vida, Juan, es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. A pesar de que por momentos nos pareciera que está todo revuelto en nuestro interior, pero esa es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Y Dios es el diseñador. Dios es el que diseña. Y a mí me gusta pensar que Él no le da el trabajo de mi vida a terceros, ¿no? Hay tantas empresas que subcontratan y que van a otros. Y te dice, bueno, ¿quién lo hace? No, le pagamos a tal, pero lo van haciendo otros. Dios es nuestro alfarero, nuestro artesano que trabaja sobre nuestras vidas. No le da tu vida a nadie, ¿verdad? Y creo que siempre que nosotros podemos ver objetivamente algo, es como que queda más grabado, ¿verdad que sí? Entonces yo quisiera, me fui a buscar algún alfarero y se lo traje para que lo puedan ver. A ver, apagamos la luz. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.
manos del alfarero. Muy bonita, ¿verdad? Qué manos expertas. Qué manos expertas, pero también había varios elementos, ¿no? Que fue lo que formó a ese vaso tan bueno y tan elegante, ¿verdad? Pero, ¿quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Él amaba a Dios y servía a Dios con todo su corazón. Y antes que nos vayamos a la casa del alfarero, vamos a investigar un poco dónde sale Jeremías. A ver, vete al capítulo 1 de Jeremías y yo quiero que te identifiques hoy con Jeremías. Quiero que pongas tu nombre y tu apellido en ese lugar, porque Dios no hace distinciones. Capítulo 1, versículo 4. Dice, vino pues palabra de Dios a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y yo quiero que hoy sea un día para ti de recuerdos. Quiero que recuerdes el día que conociste al Señor. Ese día que quizás ni sabías lo que había pasado, no podías explicarlo ni teológicamente y quizás las únicas palabras eran palabras de gratitud. No sabías que el Espíritu Santo quizás estaba haciendo una obra. Pero yo quiero que vayas con tu mente y recuerdes ese día tan importante y tan glorioso cuando te encontraste con el Señor. ¿Por qué es esto importante? Porque es muy importante no solamente el encuentro con el Señor, sino también es importante cuando Dios te va hablando. Yo quiero que recuerdes momentos especiales en tu vida donde el Señor ha ido hablándote, llamándote, marcándote. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque así como leemos, Jeremías tuvo un encuentro, tuvo llamado de Dios. Y tú y yo he tenido un encuentro y llamado de Dios para nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender que también Dios tiene propósito. Hay un plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Por eso dije, no es el nombre de Jeremías, necesitamos poner nuestro nombre en ese lugar y entender que nosotros también tenemos propósito en Dios y Dios nos prepara de una forma tan personal, tan artesanal, tan dedicada que no somos igual uno a otro. Dios, así con nuestra forma, porque formado en el vientre que lo conoció, el Señor también está en nuestra forma de vida. Y de la misma forma, Dios nos lleva y nos trabaja y nos va formando. Y muchas veces en nuestra vida necesitamos pararnos y recordar, hay un plan y un propósito de Dios, pero yo te digo que también hay un plan del enemigo. Hay un plan del diablo que quiere por todas las formas
destruir el propósito de Dios para tu vida. El diablo no quiere que llegues a la meta. El diablo va a intentar por todas las formas que el plan del enemigo de Dios no es bueno. Y va a hacerte creer que el llamado es para gente especial. Tú no eres especial. El llamado es para Jeremías, pero no es para ti. Y no es verdad, porque allí, ¿no es cierto?, está nuestro nombre. Allí está cada uno de nuestros nombres puestos. El enemigo va a hacerte creer que tú puedes vivir una vida como un medio cristiano. No hace falta que te pongas tan fanático. No hace falta de que, total, todos llegamos al mismo lugar. Total, todos vamos al mismo lugar. ¿Para qué vas a esforzarte? Aparte, la vida cristiana es complicada. La vida cristiana es difícil. Tienes tus debilidades. El enemigo tratará de poner todo tipo de trabas para que el plan de Dios, el propósito de Dios no pueda cumplirse. Sabe que el enemigo sabe que cuando a mí me gusta, me impacta la actitud de Jeremías. Hemos leído, quizás no sé si lo has notado, dice que Dios le habla, vete a la casa del alfarero. Él dice que me levanté y fui. Hay una disposición a obedecer y a raíz de eso, él recibe todo lo que Dios le habla. Entonces, hay algo que yo tengo que entender, que cuando yo estoy dispuesta a escuchar a Dios y a recibir lo que Dios me está diciendo, entro en la corriente del Espíritu de Dios, en el llamado de Dios, en el servicio de Dios. Y cuando entramos en el servicio de Dios, en el llamado de Dios, ¿sabe que hay algo que nos cautiva y nos apasiona? Porque a medida que más conocemos a nuestro Dios, es cuando más se apasiona nuestra vida. ¿Es así? Y si no, en esta mañana yo te desafío a que digas: Señor, quiero traer a memoria aquellos tiempos donde yo era sensible a tu voz, donde tu palabra era tan importante que era lo que iba marcando mi andar y mi caminar. Hay una película que he visto varias veces en estos días, que a lo mejor todos lo han visto, es El progreso del peregrino. Me gusta en dibujo animado, porque es tan clara como muestra la lucha espiritual una vez que nosotros hemos dicho que sí al Señor en ese encuentro. Luego viene la pelea para poder llegar al propósito, a las metas del Señor. Así que te animo que si no la has visto, la veas. ¿Y por qué sería importante recordar nuestro encuentro y nuestro llamado con Dios? Porque hay momentos en que pareciera que las oraciones no llegan al cielo, no hay respuesta de Dios. Hay momentos en que podemos sentirnos tristes, desanimados. Hay otros momentos que decimos: basta, ya está. Ya he peleado muchas veces, he intentado muchas veces, ya lo dejo todo. Pero cuando nosotros volvemos al encuentro con el Señor, que no fue un encuentro solamente emocional. ¿Por qué digo? Porque también nuestras emociones valen. Pero no fue solamente emocional, sino que hubo un sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos a recorrer nuestros tiempos con Dios, decimos: necesito recordar. Por eso dije que en esta mañana es un día de recordar el llamado de Dios, el encuentro de Dios. Y si no lo has tenido, de decirle: Señor, yo quiero eso, por lo cual la gente es tocada y es transformada, ¿verdad? Y cuando yo decía, cuando leíamos el texto bíblico, de poner nuestro nombre, y muchas veces decimos: bueno, no me puedo comparar porque Jeremías, Dios le llamó, habló en una forma audible, quizás no dice, porque muchas veces el Espíritu Santo y Dios nos habla, ¿no es cierto?, a nuestra mente. Y a veces esas comparaciones que hacemos en nuestro caminar con gente que me gustaría estar en los zapatos de ese, pero más bien tener lo que ese tiene, pero no pasar lo que ese pasa. Entonces, es importantísimo que cada uno de nosotros ponga
ese nombre, allí en ese lugar en el cual hay un encuentro glorioso. Tú tuviste un encuentro glorioso, ¿sí? A ver, ¿quién ha tenido un encuentro con el Señor? Y el Señor te ha ido hablando y llamando al pasar el tiempo, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos pedirle, que nuestra memoria lo registre y lo vuelva a registrar. Porque es lo que nos mantiene en los momentos difíciles. Es lo que nos mantiene en esos momentos de incertidumbre donde parecería que todo ya no tiene sentido. ¿Qué pasa? Hay momentos donde decimos, ya no quiero saber más nada, prefiero vivir como vivía, pero no es verdad, porque una vez que hemos conocido y hemos encontrado con el Señor de señores, el Rey de reyes, con el Salvador de nuestra alma, no podemos volver atrás. No puedes volver atrás, porque volver atrás es como decir, escojo el infierno antes que el cielo. No puedes volver atrás. Y yo te vuelvo a animar, no compares tu carrera con la de nadie. Corre junto al resto, pero no te compares. Pon tus ojos en Jesús y luego transita, camina y el Señor va a hacer cambios en tu vida. Acepta los desafíos de Dios para avanzar. Acepta los desafíos de Dios para crecer. Acepta los desafíos de Dios para servirle. Y el crecimiento está trabajando en nuestras vidas. ¿Sabe que leía en un artículo, en un periódico, dice que en Lebrija está el último alfarero, así decía el periódico, y me llamó mucho la atención lo que este hombre decía. Dice, este es un oficio que se reemplazó por el plástico y se vende más barato y más fácil, ¿no? Dice, este oficio, el de alfarero, es artesanal, lleva mucho trabajo y tiempo, mucho esfuerzo y dedicación y pocos lo quieren pagar. Te lo vuelvo a leer lo que él dice, que llama la atención. Este oficio, que es el de artesano, el alfarero, es artesanal, lleva mucho trabajo y tiempo, mucho esfuerzo y dedicación y pocos a veces quieren seguirlo, ¿no? Pocos quieren pagar. Este es el trabajo que Dios hace con nuestras vidas. Y allí en el versículo 5 que habíamos leído de Jeremías, dice el Señor, antes que te formaste en el vientre, te conocí, te santifiqué. Y qué bueno es saber que esto no es para Jeremías y se acabó. Esto es para tu vida, esto es para mi vida, ¿verdad? Dice en Isaías 43:1, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si entendemos que somos piezas únicas de Dios, entonces entenderíamos el valor que tenemos para Dios. Y a veces ese encuentro que nos cautivó con el Señor, no pelearíamos por tantas cosas a nuestro alrededor y nos dejaríamos llevar por aquel que nos amó verdaderamente. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y lo más importante de todo, no es que Dios nos encontró, puso en nosotros un llamado, sino que Él nos rodeó con grandísimas e innumerables promesas. Pero pasa como en todas las cosas, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos, si estudias, te voy a comprar tal cosa. Si comes, si haces esto, tendrás. Las promesas son tal cual, son condicionales. ¿Qué significa que las promesas, no traje mi Biblia, que está llena de promesas? Esas promesas son todas y cada una para tu vida. Ahora, lo importante es que Dios la prometió y la cumple. Yo tengo una parte en la cual para ser poseedora de estas promesas. Pero
Por eso yo quiero, el próximo domingo vamos a ir a la casa del alfarero. Pero en este domingo yo quiero ver qué promesas acompañaron a Jeremías, que son algunas de las tantas que el Señor nos da en esta mañana a nosotros, ¿verdad? Y hay 3 promesas que yo quiero hablar. La primera está en el versículo 8 y dice: no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. No temas, no temer. Este es un sentimiento que pareciera que nos paraliza, nos mata, nos bloquea, nos hace destruir los propósitos que vienen por delante, nos anulan a tal punto que el temor nos hace ver fantasmas, cosas que a lo mejor ni siquiera existen. El temor escucha ruidos, el temor ve figuras, el temor imagina cosas. A veces son reales, a veces no. Pero lo más importante de todo es que el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo y yo te libraré. Eso es lo primero que el Señor le dice a Jeremías, y se ve que es algo que en nuestro interior pareciera que ante cualquier situación el temor viene sobre nuestras vidas. Por algo está en la palabra tanta cantidad de veces, continuamente. El Señor cada día del año dice que hay una promesa: no temerás, no temerás. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, en la antigüedad, lo que determinaba la fuerza y el poder de una nación eran los carros. Cantábamos la canción de los carros del faraón. Qué miedo que era que los carros del faraón venían detrás del pueblo. Eso es lo que daba poder a una nación, los carros, los caballos. Por eso me gusta tanto el Salmo 27, si quieres buscarlo, aunque lo voy a leer en otra versión. Dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Apúntate ese texto, Salmo 27. Aquellos confían en el poderío que tienen en armas, aquellos confían en sus carros, aquellos confían en la cantidad de caballos, de misiles, pero nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios poderoso. Amén. Y lamentablemente, hoy el temor es un sentimiento que ha abrazado la sociedad. Yo recuerdo hace unos pocos años atrás, antes de todo esto, ¿no es cierto?, veíamos tantos estudios científicos. El abrazo es sanador, abraza a la gente, ama a la gente. Pasó por todo el mundo esa figura de esos mellizos en una cuna donde habían nacido prematuros, pero había uno que estaba más afectado que el otro, que estaba bastante grave, y después de haberlos puesto juntos en la cuna, el que estaba mejor abrazó a su hermanito y se recuperó notablemente. ¿La has visto esa imagen? Bueno, no la traje, la traigo para la próxima. Esa imagen corrió por el mundo, lo que significa el abrazo, lo que significa estar cerca de alguien, lo que significa el contacto, lo que significa saberte querido, estar. Y de repente hoy, ¿no es cierto?, el temor aísla. El temor nos separa, el temor divide familias, el temor divide amigos, el temor hace que la sociedad está totalmente invadida por el temor, que es el mismo sentimiento que Satanás usa desde todas las generaciones. Esa es un arma poderosa del enemigo. El enemigo sabe que a través del temor bloquea tu vida a tal punto que tú no eres capaz de moverte. Si tú de repente está todo oscuro y sabes que al fondo del camino tienes que llegar y tienes miedo a la oscuridad, imposible que te muevas. Dices: estoy paralizado, me cogió el pánico, no puedo moverme. Es lo mismo que sigue el enemigo usando. Teme, entonces no hay propósito.
teme, entonces se corta todo. Qué tremendo es ver, ¿no es cierto?, que nuestro Padre, Dios, lo primero que le dice a Jeremías, no temas. Y le dice algo que también te dice a ti y a mí, que yo estaré contigo. No temas porque yo estaré contigo. ¿Para qué? Para librarte. Y tener la certeza de Dios que el Señor está contigo para librarte, para defenderte, para ayudarte a que puedas avanzar en aquellas áreas donde pareciera que te falta algo. Yo quiero que tú pienses aún en aquellas áreas donde te da la sensación que no podrás avanzar nunca. Porque siempre que has llegado a un punto, has vuelto atrás o te has quedado. Piensa, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo y te libraré. Eso es una palabra de Dios. Eso es palabra de Dios sobre tu vida. Lo segundo que le dice el Señor a Jeremías, le dice en el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Tenemos la palabra, tenemos su palabra para nuestras vidas. Ahora, lo importante es que la palabra pueda llenar todo mi ser, llene mi mente. Porque si la palabra de Dios llena mi mente, entonces ante todos los desafíos, ante los temores, vendrá la palabra y me recordará que el Señor está conmigo para librar. Entonces yo necesito en mi diario vivir, no solamente el domingo cuando me preparo para compartir la palabra, sino necesito en mi diario vivir que la palabra forme parte de mis pensamientos. Allí en Lucas 6:45, un texto que lo conocemos todos, dice de la abundancia del corazón. ¿Qué significa? Que voy a hablar lo que hay dentro mío. Si hay temor, si hay cosas negativas, si hay derrota, si hay todo ese tipo de cosas que matan los propósitos de Dios, es lo que hablaré. Y luego a lo mejor lo querremos arreglar con un texto bíblico, pero de la abundancia del corazón vamos a hablar, de la abundancia de lo que hay en nosotros vamos a hablar. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Allí dice en vosotros, tú dile en mí. La palabra de Cristo more en abundancia en mí, para que me enseñe, para que me exhorte con toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claro, yo sé que todas las canciones que suenan en internet, en televisión, en la propaganda, suenan fuerte, ¿verdad? ¿Te ha pasado que de repente una canción dices, qué tonta, no tiene ni sentido esta canción, y luego tú estás tarareando la canción y dices, pero ¿cómo si acabo de decir que qué cosa tan tonta? ¿Cómo puede ser? ¿Qué significa? Que pudo entrar a tu mente o a tu corazón y tú la cantas. Entonces, lógicamente, si hay abundancia de eso, va a salir por nuestra boca. Pero aquí en Colosenses nos dice que podemos cantar salmos e himnos espirituales. O sea que tengo que aprender la palabra y ponerle música, hacerla una canción. Y ese texto al cual creo que todos lo sabemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Poderoso ese texto. En medio de la oscuridad, qué tremendo es tener una luz. ¿Cuántas veces has dicho, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, estoy confundido, no sé cómo actuar? La palabra es una luz que nos da dirección. Y en la medida en que la tengo atesorada en mi corazón, llega un punto que en esos momentos que todos tenemos, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Va a venir la palabra a tu vida y va a traer dirección. Porque Él lo prometió y Él es fiel
y verdadero, que es la luz que nos guía y que nos dirige. Y lo tercero que le dio a Jeremías, lo primero dijimos, le dijo, no temas. Segundo, su palabra en su boca, puso de él en su vida. Y lo tercero, le dio autoridad. Tenemos autoridad. El 10 dice, mira que te he puesto en este día, fíjate que tremendo lo que Dios te dice, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y nosotros decimos arrancar y destruir, arruinar y derribar. ¿Qué? Todo lo que sea impedimento para que el propósito de Dios llegue a tu vida. Todo aquello que se ponga en el camino para impedir que tú llegues al propósito, tienes que derribarlo. Tienes que destruirlos, tienes que sacarlos, arrancarlos. Ahí dice arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y si la palabra quiere morar en mi vida, yo necesito derribar aquellos pensamientos que van en contra de la palabra. Porque cuando llegamos al Señor, no llegamos con una mente vacía, llegamos con una mente llena de nuestros argumentos, paradigmas, pensamientos y cosas que marcan, ¿no? Hay algunos que vienen y son muy fuertes. Ah, no, esto no lo veo así. Ah, no, a mí no me gusta esto. Ah, no, pero esto. Esos son esas estructuras internas, las cuales nos han conducido en nuestro caminar y necesitamos derribarlas, porque si no las derribamos, no puede la palabra entrar a nuestra vida. No puede edificar la palabra sobre algo que es anti Dios y contra Dios. Entonces, nosotros debemos entender que hay cosas que hemos sido aprendidos, hay cosas que heredamos, hay cosas que la sociedad nos impuso, que son contrarias a lo de Dios. Yo necesito arrancarlas, destruirlas, deshacerme de ellas para poder edificar y plantar la palabra de Dios. Por eso es que habla que primero hay que arrancar, destruir, sacar y luego edificar y plantar la palabra de Dios. Hay un texto que es clave para todo cristiano que quiere destruir fortalezas mentales. Es en 2 Corintios 10, 4 y 6. Ahí nos habla que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y sabes qué? Te digo, hace falta armas poderosas para destruir las fortalezas mentales que tenemos. Y si yo no creo que sus armas son poderosas, seguiré caminando en el laberinto de mis pensamientos. Si yo no entiendo que son poderosas las armas de Dios para destruir lo que esta sociedad incorporó dentro mío, y pareciera que lógicamente, si yo estoy metida en las redes durante 6 horas, 7 horas, y a lo mejor la palabra la leo 10 minutos, es lógico que lo que va a formar parte de mis esquemas mentales van a ser lo que yo atesoré en todo lo que está afuera. Por eso es tan importante lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. He puesto la palabra en tu boca. Nosotros necesitamos que de la abundancia del corazón hable nuestra boca. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida. Y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta cuándo tendremos la libertad de poder hacer lo que hoy hacemos. Porque todo va muy acelerado. Pero qué bueno es poder atesorar en nuestros corazones la palabra que dice que tenemos, es un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza. Fíjate, derribando argumentos. ¿Cuántos argumentos mentirosos
han formado parte de nuestro caminar. Cuántos argumentos, los cuales no tienen ni pie ni cabeza, pero como lo hemos oído a través de los años, lo seguimos siguiendo. Y cuando alguien te pregunta por qué, bueno, me lo enseñaron. No tiene ni pie ni cabeza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que altivamente se levanta contra la palabra, hay armas poderosas en Dios para destruirlas y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Claro que es un trabajo. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, te doy autoridad. Ahora, esta autoridad hay que ejercerla. Porque no es cuestión cómo arrancas, cómo destruyes. Tienes que hacerlo, tienes que ponerte en acción, tienes que ejercer la autoridad delegada por Dios para que tu mente, para que tu ser interior sea lleno de su presencia. El Señor comisionó a los 12, luego a los 70, que ellos salieron en el nombre del Señor y le dio autoridad para sanar, para libertar, para liberar de demonios, para resucitar muertos, para pisar sobre escorpiones. Eso es lo que el Señor le dio, la autoridad. Y el Señor también te da a ti la autoridad. Y estamos en medio de todas estas serpientes y escorpiones. Y dice que nada te dañará. Necesitas esa autoridad, ejercerla bajo el poder de la palabra. Necesitamos ejercer esa autoridad de Dios bajo el poder de la palabra, no de mis emociones, no de lo que yo pienso, no de lo que me parece, bajo el poder de la palabra. Y el Espíritu Santo está para podernos ayudar a ejercerla, a esta autoridad que necesitamos ponerla en práctica. ¿Sabe que hay un texto, hay tantos textos en la palabra? Las puertas del Hades no van a poder ir en contra, no van a ganarle a la iglesia. Tú eres iglesia, tú eres hijo de Dios, tú eres iglesia. Entonces necesitamos tomar de todo lo que nos da la iglesia. Gracias al Señor por la iglesia, gracias al Señor por poder congregarnos. Y no va a prevalecer porque tú tienes autoridad. Ahora hay que ir vestido con la armadura. Aunque vayas a la playa en bañador, no dejes la armadura. Porque no sabes en qué momento vas a necesitar de la armadura. Vístete con el Señor. Vístete en la autoridad del Señor y el Señor te va a bendecir. Estas palabras que Dios, el Padre, le dio a Jeremías, también te las da a ti. Tú que has tenido un encuentro con el Señor, tú que también fuiste llamado. Y hay algunos que vez tras vez el Señor le ha renovado ese llamado. Mientras estabas en debilidad, mientras estabas quizás en tristeza y sin fuerza, el Señor te renovó, te apasionó nuevamente. Y a veces parecería que necesitamos que el Señor vuelva, que esta mañana sea una mañana donde tú renueves ese encuentro con el Señor, renueves el llamado con el Señor, renueves las fuerzas que necesitas para correr la carrera con el Señor. Que la verdad de Dios sea lo que te ponga de pie. La verdad de Dios nos ponga de pie para correr la carrera que tenemos por delante. Amén. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que hoy hagas memoria de las bendiciones. Hagas memoria de tu encuentro con el Señor. Hagas memoria de las veces que el Señor habló a tu vida. Y yo sé que hasta los más pequeños en la iglesia
el Señor les ha llamado. Tenemos niños sellados por el poder del Espíritu. Hay promesas para tu vida. No le creas al enemigo. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele en el plan que Dios tiene para tu vida. Vuelve a decirle, Señor, hoy, Señor, te creo. Perdóname por olvidar las promesas que tenías para mi vida.